Atención México. Hay movimientos en la diplomacia internacional que, vistos de manera aislada y sin el contexto adecuado, podrían parecer simplemente un trámite legal, más dentro del intercambio constante de quejas formales que caracteriza al comercio internacional contemporáneo entre las grandes potencias económicas. Pero cuando se entiende el contexto completo detrás de la decisión, la coordinación cuidadosa que existe detrás del movimiento y el momento exacto y calculado en que se ejecuta esta acción específica, ese trámite legal aparentemente rutinario se revela como exactamente lo que realmente es. Una jugada estratégica de enorme calado que coloca a Donald Trump en una posición extraordinariamente difícil, acorralado simultáneamente por tres de los socios comerciales más importantes del mundo occidental, que decidieron actuar de manera completamente coordinada en lugar de enfrentar individualmente y por separado las mismas presiones arancelarias que Washington ha intentado imponer de manera unilateral a cada uno de ellos por separado. México, Canadá y la Unión Europea acaban de presentar una demanda formal conjunta ante la Organización Mundial del Comercio contra el arancel del 25% que Estados Unidos ha intentado imponer de manera unilateral sobre productos provenientes de estos tres bloques económicos. Y este movimiento específico representa exactamente el tipo de jugada que convierte una estrategia de presión bilateral que Washington había diseñado precisamente para evitar la coordinación entre sus distintos socios comerciales tradicionales en una confrontación multilateral donde Trump ahora tiene que enfrentar simultáneamente a tres bloques económicos de primer nivel mundial en lugar de poder presionar a cada uno por separado con tácticas distintas y adaptadas, específicamente a las vulnerabilidades particulares de cada socio comercial individual. Quédense conmigo porque en los próximos minutos les voy a explicar exactamente cómo se construyó esta coordinación tripartita tan significativa y por qué representa uno de los movimientos diplomáticos más inteligentes que hemos visto en mucho tiempo en la estrategia comercial internacional de México. Vamos a entender primero, con todo el detalle necesario, por qué esta demanda conjunta ante la OMC representa un movimiento tan distinto y tan superior. Desde una perspectiva estratégica integral, a lo que hubiera sido presentar demandas individuales por separado, que es exactamente lo que Washington probablemente esperaba que ocurriera si decidía impugnar legalmente estas medidas arancelarias específicas. Cuando un país presenta una demanda comercial de manera individual y aislada ante un organismo internacional como la Organización Mundial del Comercio, esa demanda, sin importar cuán sólidos sean sus argumentos legales fundamentales, tiene un peso político y mediático considerablemente limitado, porque se puede presentar fácilmente como un conflicto bilateral específico entre dos países, que tienen sus propias razones particulares e idiosincráticas para discrepar en este tema. Estados Unidos puede entonces gestionar esa narrativa específica presentándola simplemente como un asunto puntual, manejable y sin mayores implicaciones sistémicas para el conjunto completo de sus relaciones comerciales internacionales con el resto del mundo. Pero cuando tres bloques económicos de la magnitud y la relevancia de México, Canadá y la Unión Europea presentan una demanda conjunta y perfectamente coordinada exactamente al mismo tiempo, basada en argumentos jurídicos similares sobre la misma medida arancelaria específica, el mensaje que se envía a la comunidad internacional es completamente distinto y mucho más difícil de gestionar narrativamente para Washington y sus asesores de comunicación. Ese mensaje específico es el siguiente, y merece ser explicado con toda la claridad posible. No se trata simplemente de un problema bilateral específico entre Estados Unidos y un socio comercial particular que tiene sus propias quejas idiosincráticas y aisladas sobre un tema puntual. Se trata más bien de una medida que viola principios fundamentales del sistema de comercio internacional de una manera tan evidente y tan flagrante que tres de los actores económicos más importantes del mundo entero, con sistemas legales completamente distintos, tradiciones diplomáticas diferentes y relaciones políticas con Washington de naturaleza muy diversa entre sí, llegaron de manera completamente independiente a la misma conclusión jurídica precisa sobre la ilegalidad de esta medida específica. Esa coincidencia notable de criterio jurídico entre actores tan diversos y tan distintos entre sí es precisamente lo que le da a esta demanda conjunta un peso argumentativo y político que ninguna demanda individual, sin importar cuán bien fundamentada estuviera desde el punto de vista técnico, podría replicar por sí sola ante la comunidad internacional y ante los propios paneles especializados de resolución de disputas de la OMC que deben evaluar este tipo de controversias comerciales. Si este análisis te está siendo útil, dale like ahora mismo y suscríbete al canal porque lo que viene a continuación explica exactamente cómo se coordinó esta acción conjunta entre tres actores internacionales tan distintos entre sí
que Sheinbaum jugó un papel particularmente importante y decisivo en hacer posible esta coordinación tripartita sin precedentes recientes en la historia comercial reciente. La coordinación cuidadosa detrás de esta demanda conjunta no surgió de manera espontánea ni como respuesta improvisada a un evento puntual reciente. Fue el resultado directo de meses enteros de trabajo diplomático discreto, que se conecta directamente con todas las piezas estratégicas que hemos venido documentando, con detalle en análisis anteriores de este mismo canal sobre la política exterior mexicana reciente. El acuerdo histórico que México firmó con la Unión Europea no fue solamente un instrumento de diversificación comercial bilateral aislado, sino que también estableció canales de comunicación política y de coordinación estratégica, mucho más estrechos entre ambas partes, que resultaron absolutamente fundamentales para construir la confianza institucional necesaria que permitió, finalmente, esta acción conjunta tan significativa ante la OMC. De manera completamente similar, la alianza comercial fortalecida con Canadá, que documentamos extensamente en análisis previos sobre la misión comercial que generó miles de millones de dólares en inversión comprometida y verificable, también construyó la infraestructura diplomática de coordinación bilateral, que terminó siendo decisiva para alinear de manera efectiva las posiciones legales de ambos países frente a esta medida arancelaria específica impuesta por Washington. Lo que estamos observando entonces no es simplemente una coincidencia afortunada de que tres actores internacionales completamente distintos decidieran actuar exactamente al mismo tiempo sobre el mismo tema específico. Es más bien la culminación lógica, predecible y estratégicamente calculada de una política exterior que Sheinbaum ha venido construyendo pacientemente durante meses enteros, tejiendo cuidadosamente relaciones de confianza y coordinación con múltiples socios internacionales relevantes que cuando llegó finalmente el momento de enfrentar una amenaza común proveniente de Washington, ya tenían establecidos los canales de comunicación necesarios, la confianza mutua suficiente y la disposición política requerida para actuar de manera completamente conjunta, en lugar de enfrentar cada uno por separado. La misma presión arancelaria con estrategias descoordinadas que Washington podría haber explotado fácilmente utilizando tácticas clásicas de divide y vencerás adaptadas específicamente a las circunstancias particulares de cada socio comercial individual. El impacto inmediato y medible de esta demanda conjunta sobre la posición negociadora general de Trump es considerable y merece ser analizado con todo el detalle que genuinamente se merece. Washington ahora tiene que defender simultáneamente ante un mismo panel especializado de resolución de disputas de la OMC la legalidad completa de una medida arancelaria específica frente a tres conjuntos distintos de argumentos jurídicos provenientes de jurisdicciones completamente diferentes, cada una con sus propios equipos legales altamente especializados y con su propia experiencia acumulada durante años en este tipo particular de litigios comerciales internacionales complejos. Eso multiplica considerablemente la complejidad legal y los recursos institucionales que Estados Unidos tiene que desplegar para defender adecuadamente esta medida específica, en comparación directa con lo que hubiera tenido que enfrentar si cada demanda se hubiera presentado de manera completamente separada y en momentos distintos del calendario legal, lo cual habría permitido a los abogados estadounidenses concentrar sus recursos legales disponibles de manera secuencial en lugar de tener que enfrentar ahora un frente jurídico completamente unificado y simultáneo en todos sus aspectos. Más allá del aspecto puramente legal y técnico de esta controversia, esta demanda conjunta tiene también un efecto político y mediático que resulta igualmente significativo para entender la magnitud completa de este movimiento estratégico tan bien calculado. Cada vez que un medio internacional relevante reporte sobre esta disputa comercial específica, la narrativa inevitable que se construirá va a mencionar que no es solamente México quien está cuestionando legalmente esta medida arancelaria particular, sino que también Canadá y la Unión Europea, dos de los socios comerciales tradicionalmente más cercanos y más confiables de Estados Unidos en todo el escenario internacional contemporáneo, llegaron de manera independiente a la misma conclusión jurídica precisa sobre la ilegalidad de esta política comercial específica. Esa narrativa particular resulta mucho más difícil de contrarrestar efectivamente para la administración Trump que si la disputa se limitara exclusivamente a la relación bilateral específica con México, porque sugiere de manera contundente y verificable que el problema fundamental no reside únicamente en las particularidades específicas de la relación bilateral entre Estados Unidos y México, sino más bien en la propia legalidad y razonabilidad intrínseca de la medida arancelaria que Washington decidió imponer de manera completamente unilateral sin consultar adecuadamente a sus socios comerciales tradicionales.
No se vayan porque ahora viene la parte que más importa entender en la totalidad de este análisis completo sobre este movimiento estratégico tan significativo. Lo que esta acción legal conjunta específica significa para el futuro de la posición de México en el conjunto más amplio de sus negociaciones comerciales con Estados Unidos, incluyendo de manera particular la revisión integral del TEMEC que se aproxima en las próximas semanas, con implicaciones profundas para toda la región norteamericana. Porque cuando México llegue finalmente a esa mesa de negociación específica, no solo lo hará con los acuerdos alternativos ya firmados y operativos con Europa y Canadá, que hemos documentado extensamente en videos anteriores, con las victorias judiciales previas ya obtenidas ante el propio Tribunal Supremo estadounidense, y con récords económicos completamente verificables que demuestran resiliencia estructural genuina. Lo hará también con la experiencia reciente y exitosa de haber coordinado efectivamente una acción legal conjunta con dos de los actores económicos más importantes y más relevantes del mundo occidental contemporáneo, demostrando una capacidad diplomática real de construcción de coaliciones internacionales que Washington tiene que tomar en consideración seria, cuando calcule cuidadosamente los costos y beneficios reales de mantener cualquier estrategia de presión unilateral futura contra nuestro país en cualquier ámbito específico. México en acción significa exactamente esto que estamos describiendo con tanto detalle en este análisis completo. No esperar pasivamente a que las medidas de presión externa específicas generen daño económico antes de reaccionar de manera tardía, sino construir activamente, con meses enteros de anticipación estratégica calculada, las alianzas internacionales y las coordinaciones diplomáticas necesarias que permitan responder de manera conjunta y mucho más efectiva cuando la presión finalmente se materialice en la práctica concreta. Eso es exactamente lo que Sheinbaum ha demostrado con esta jugada diplomática tan específica que tiene actualmente a Trump completamente acorralado, enfrentando simultáneamente a tres de los actores comerciales más importantes del mundo entero en un mismo frente legal perfectamente coordinado. Y eso es exactamente lo que seguiremos documentando con rigor en este canal, con toda la profundidad que este momento histórico genuinamente merece recibir de nuestro análisis comprometido y riguroso. Si este análisis te aportó algo, compártelo con quien creas que lo necesita. Dale like y suscríbete para no perderte ningún reporte. Nos vemos en el próximo análisis.